Es necesario aclarar hacia la comunidad, en todo caso universitaria, y a la comunidad de Chimbote, sobre los últimos acontecimientos que se han venido suscitando dentro de la Universidad Nacional de Santa. Específicamente hablo sobre el proceso electoral. Voy a hacer un resumen, en todo caso, sobre el proceso electoral. En primera instancia, en todo proceso electoral dentro de las universidades públicas intervienen dos instancias. Una instancia, si hay un proceso electoral, intervienen dos instancias. Uno que es Consejo Universitario y otro que es Comité Electoral. Ambos tienen independencia, ambos son autónomos. El Comité Electoral es autónomo, sus decisiones son inapelables. Vuelvo a recalcar, ninguno tiene intromisión sobre otro, la ley lo prohíbe. Y ambos tienen sus propias funciones. Como Consejo Universitario, las funciones específicas solamente son dos: aprobar un cronograma de elecciones y aprobar el reglamento de elecciones. Y aprobado esos dos instrumentos para un proceso electoral, se remite al Comité Electoral, y el Comité Electoral es el que conduce, ejecuta, procesa y proclama a los ganadores, en este caso para órganos de gobierno o funcionarios dentro de la universidad. Me especifico, rector o vicerrector. Con fecha 30 de diciembre de 2020, se designa al Comité Electoral actual para que ejecute estos procesos eleccionarios, ¿no? Tanto de autoridades como de órganos de gobierno. Y todo proceso electoral tiene que tener participación, en este caso, de la OMP. Nosotros en este año 2021 hemos vivido procesos electorales de primera y segunda vuelta presidenciales, y aparte de eso otras instituciones como universidades públicas o otras instituciones del Estado también participa la OMP. Entonces es la OMPE, es el que fija en todo caso el día o la fecha cuando debe hacerse, digamos, el proceso electoral en una institución del Estado. En este caso nos habían programado para el 13 de agosto, ¿correcto? Ese proceso electoral estaba programado para el 13 de agosto, pero el Comité Electoral ya nos envía con anticipación aprobar el cronograma y el reglamento de elecciones, el cronograma y el reglamento de elecciones. Y es así. Las funciones del Consejo Universitario solamente, vuelvo a recalcar, son dos: cronograma y reglamento de elecciones. El cronograma lo aprobamos el 20 de mayo del 2021. Acá está la resolución y este es el cronograma que nos envía el Comité Electoral. El reglamento de elecciones lo aprobamos el 25 de mayo de 2021. Acá está la resolución de aprobación por el Consejo Universitario. Con esos instrumentos se le devuelve al Comité Electoral y ellos son los que conducen, procesan, proclaman el proceso de elecciones. ¿Correcto? Pero en la medida del tiempo que se estaba dando, estamos hablando de mayo, 20 de mayo, en junio o en julio se ve a través de la portal web de la universidad que había publicado el Comité Electoral o realizado algunas modificaciones al reglamento. La pregunta directa es: ¿tenía potestad el Comité Electoral para modificar el reglamento de elecciones? No. También había puesto fe de ratas. ¿Tenía potestad para publicar o modificar, en todo caso, a través de fe de ratas, el reglamento de elecciones? No. La ley especifica exclusividad única para modificación o aprobación de fe de ratas, Consejo Universitario. Entonces, ¿qué sucede? Ya al 1 de julio del 2021 se hace público. ¿Por qué? Porque está en la página web y es libre.
tienen acceso todas las personas. Entonces se ve que ya se estaba modificando y que se estaba colocando fe de ratas 1, fe de ratas 2. En esa medida interviene el Consejo Universitario y saca un acuerdo. Que es el acuerdo número 1 de la sesión virtual número 28-2021 de fecha 1 de julio del 2021. O sea, el proceso electoral en todo caso se inicia el 20 de mayo, aprobando cronograma y reglamento, y ya en julio empezaba a hacerse las modificaciones, en junio. Con conocimiento del Consejo Universitario saca el documento y le envía al Comité Electoral un acuerdo y le dice exhortar al Comité Electoral el estricto cumplimiento de la Ley Universitaria 30-2020 y la aplicación del cronograma electoral de elecciones 2021 y del Reglamento General de Elecciones aprobados por Consejo Universitario mediante las resoluciones 307 y 314-2021 del Consejo Universitario respectivamente, en estricto cumplimiento de la referida ley. Asimismo, cualquier modificación o alteración del reglamento de elecciones es responsabilidad exclusiva del Comité Electoral. Si ya lo modificaste, ya lo hiciste y lo estás aplicando, entonces tú te responsabilizas. Se había excedido de... O sea, acá tengo mi comité electoral, no puede sacar fe de rata sin aprobación del Consejo Universitario, no puede aprobar el reglamento sin aprobación del Consejo Universitario, lo hizo sin la autorización y eso es el que ha desencadenado en todo caso la suspensión de este proceso electoral. En atención a ello, sigue avanzando el proceso electoral con las modificaciones y las fe de ratas y llegamos ya a agosto. Pero antes el Comité Electoral le había pedido a la SUNEDO y a la OMPE y le indicas que había hecho modificaciones y si estaba bien lo que había hecho. Y SUNEDO contesta a través del oficio 2184 del 5 de agosto del 2021. Y dentro del análisis exclusivo de SUNEDO, le dice el juez que las funciones para modificaciones, reglamento, inclusive las fe de ratas, es función exclusiva del Consejo Universitario. En otras palabras, no debiste hacer eso. Te has metido a hacer funciones que no te competen. Le contesta el 5 de agosto. Ya estábamos cerquita al proceso eleccionario 13. Y el Comité Electoral, con este documento, a nosotros nos hace llegar el día 12, solicitando que aprobemos esas modificaciones y esas fe de ratas. El día 11 de agosto. Solicitando que aprobemos las fe de ratas. El 13 era las elecciones. O sea, todo este trayecto y había ejecutado con modificaciones y fe de ratas sin autorización del Consejo. Yo lo había aplicado. El Consejo se reúne el 12 y saca el acuerdo siguiente, el día 12 de agosto, un día antes del proceso eleccionario, y saca el acuerdo siguiente y le dice al Comité Electoral, expresándole mi saludo cordial y en atención al Decreto Supremo número 131-2021 PCM, que prorroga el estado de emergencia nacional declarado por Decreto Supremo número 184-2020 PCM, prorrogado por los decretos supremos 201, 008, 036, 058, 076, 123 PCM, se comunica por encargo del señor rector en su calidad de presidente del Consejo Universitario el acuerdo número 1. Denegar las modificaciones y fe de ratas al reglamento de elecciones aprobado mediante la resolución 314-2021 CUR-UNES solicitados por la presidenta del Comité Electoral de la UNES, toda vez que no comunicó dichas modificaciones y fe de ratas antes del inicio del proceso, incumpliendo con la Ley Universitaria 30-2020, el Estatuto y Reglamento de la UNES respecto a la aprobación previa al proceso de elecciones y habiéndose advertido con oficio 383
y con resolución número 400/2021 CURUS. Asimismo, la resolución del Consejo Directivo 158/2019 SUNEDO, asimismo del Consejo Universitario número 158 SUNEDO, disposiciones para el mejor cumplimiento de la Ley 30/2020, Ley Universitaria en materia electoral de las universidades públicas, artículo 6, funciones del Comité Electoral Universitario en la preparación del proceso electoral. 6.1, el Comité Electoral desempeña las siguientes funciones. De forma previa a la convocatoria puede elaborar y proponer los cambios que consideren necesarios al reglamento de elecciones, los cuales son puestos a consideración del Consejo Universitario, lo que no se cumple. O sea que, ¿se puede hacer modificaciones a un reglamento? Sí. ¿Se puede hacer fe de ratas? Sí. Pero eso funciona de acá. No es retroactivo. No es retroactivo. Si ya se ejecutó todo este proceso, hicieron todas las modificaciones y en función de ellos se estaban ejecutando, el Consejo Universitario no puede, por la misma ley, ser retroactivo. Entonces, ¿se puede hacer modificaciones federales? Sí, para adelante. Es por eso que ya el día 12, con el acuerdo del Consejo Universitario, es que el Comité Electoral saca su comunicado y suspende el proceso electoral. Suspende el proceso electoral. Está suspendido. ¿Qué hacer ahora? Lo que queda es, estamos en un proceso electoral de nuevo en cero. Coordinar no es función del Consejo Universitario, es función del Comité Electoral, coordinar con la OMPE que le programe una fecha electoral. ¿Que debe ser más corto? Sí. ¿Que ya no puede hacerse en un mes? Ya no. ¿Por qué? Porque ya hay listas. ¿Que ese proceso electoral puede hacerse en 15, 20 días? Sí. Va a depender de quién, de la OMPE que le asigne la fecha de elección. Entonces, con esa fecha de elecciones, hace su programa, presenta el reglamento y ahí colocará ya todas las subsanaciones que de repente ha impedido continuar con este proceso eleccional. Aprueba el Consejo Universitario y procede el proceso. Ese es el procedimiento y debe realizarse en el más breve corto posible. ¿Usted es partidario de esta medida que en la brevedad se realicen las elecciones? Sí, por el bien de la universidad. Por el bien de la universidad. Si el proceso de elecciones puede realizarse en el mes de octubre, excelente. Excelente. Claro. Que puede realizarse en 20 días, excelente. Pero ¿de quién va a depender? Del Comité Electoral y de la OMPE, y ellos lo determinarán, aprueben esta fecha, a través de su cronograma se aprueba y solucionar todo el impasse. Ya existe un cronograma, bueno, tenemos conocimiento que el Comité Electoral ha enviado ya un cronograma a la OMPE, que sería para el mes de noviembre. La OMPE tendría que aprobar esa fecha o de repente disminuir el plazo o aplazarlo un poco más. No tengo idea del cronograma que hayan presentado a la OMPE Electoral. No nos ha comunicado como Consejo Universitario. Dentro de su autonomía, ellos lo pueden hacer. Y eso es función de ellos, presentar el programa y hacer coordinaciones con la OMPE. Bueno, los errores que haya cometido el Comité Electoral son errores por desconocimiento, analiza o quizás ha habido un interés. Pienso que ha sido errores por desconocimiento y digamos un desconocimiento y parte de la asesoría legal que ha tenido que no conocía de repente la normativa. Colegas, un momentito para llevar el orden de sus preguntas. Por favor, uno por uno se identifica y del medio, y el señor rector y las autoridades aquí presentes le van a responder. Por un orden. Para todos Sí. vamos a responder. Señor Alfaro. Canal 41, Real Televisión, doctor nos conocemos hace mucho tiempo ya. En todo caso, aquí hay un responsable, ¿no es cierto? El Comité Electoral, porque tenía que coordinar estas acciones. En la historia de la vida universitaria en Chimbote no ha habido nunca, no se ha presentado esto. Que yo recuerdo, ¿no? A ver, el año pasado, suspensión de procesos electorales dentro de la universidad no lo ha habido.
pero eso no quiere decir que estemos eximios. Errores se cometen, entonces es previo prevenir, en todo caso un error, porque el efecto a posterior hubiese sido peor, ¿no? Hubiese sido peor. Ahora, sobre procesos electorales, como antecedentes, tenemos el año 2015. Hubo un proceso electoral, que fue mi persona, y fue suspendida también ese proceso electoral a través de una medida cautelar, y se tuvo que hacer otro proceso electoral medio año después, por segunda vez. Entonces sí hay antecedentes dentro del sistema electoral universitario. Lo llamaríamos como jurisprudencia, por ejemplo. Claro, como antecedente. Señor Gómez, dos preguntas nada más. Buenos días, señor de la industria. Una, ¿va a haber alguna sanción para los miembros del comité electoral? Y la otra es, ¿quién le respondería a los que le piden que dé un paso al costado mientras se resuelve este problema? A ver, sobre sanción al proceso electoral, es un órgano autónomo independiente, decisiones inapelables. Se ha puesto en conocimiento al Ministerio Público, que participe incluso en este proceso electoral. El Ministerio Público ya tiene conocimiento y debe actuar en todo caso de él. Ahora, sobre la pregunta de la continuidad, o digamos en todo caso que se designen otras autoridades, nosotros tenemos que, nuestro actuar debe estar dentro de la parte formal, dentro de la parte legal. Vuelvo a recalcar una vez más, nosotros somos una universidad licenciada, y para obtener el licenciamiento tenemos que entrar a la formalidad. Todos nuestros instrumentos, nuestros procesos, tienen que estar de acuerdo a ley. Y la ley que sale está relacionado con la pregunta que hace el amigo relacionado a la continuidad de autoridades. Y existe un decreto supremo que sale, que es el decreto supremo 1496. En ese decreto supremo 1496 nos indica claramente que, digamos, cuando se acaban los mandatos de las autoridades, se puede optar por las siguientes opciones. Decreto legislativo 1496. Con normas. No es porque a mí se me antoje o porque quiero esta persona u otra persona. Es la ley. Y debemos ajustarnos a la ley. El 1496 dice, artículo 6, prórroga del mandato de autoridades durante el estado de emergencia sanitaria. ¿Estamos en emergencia sanitaria? Sí. La asamblea universitaria o el órgano que haga sus veces como máximo órgano de gobierno de la universidad adopta las acciones necesarias para garantizar la continuidad del funcionamiento de los órganos de gobierno ante el vencimiento de su mandato, pudiendo optar entre opciones A. Llevar a cabo los procesos electorales virtuales a través del empleo de medios electrónicos u otros de similar naturaleza que garanticen la transparencia y la unidad. Se estaba llevando, se cayó el proceso. El A no aplica. B. Prorrogar los mandatos de las autoridades e integrantes de los órganos de gobierno. Y acá recalco. Los órganos de gobierno están integrados por autoridades. ¿Y esas autoridades quiénes son? Rector, vicerrector, decanos y el director de posgrado. Además, ¿quiénes son las otras autoridades? El Consejo Universitario, la Asamblea Universitaria. Todos tenemos el mandato, en este caso, hasta el 6 de septiembre. ¿Se tiene que prorrogar? Claro que sí, porque la universidad no puede quedar a seco. Asamblea Universitaria son cerca de 25 docentes. Consejo Universitario para las 3 facultades vas a abarcar cerca un promedio, diría, de 16. Autoridades, 3 decanos, 3 director de posgrado. Entonces va a haber un recambio cerca de 40. Debemos pensar en eso. ¿Y cuál es la salida más idónea? Hacer el proceso en el más corto tiempo posible.
Rector, con esto quiere decir usted que igual se va a prorrogar nuevamente. No, es una de las opciones que tiene la Asamblea y la Asamblea es la que decide, pero también puede optar, y hay que aclarar acá, encargar las funciones de las autoridades e integrantes de los órganos de gobierno. Puede encargar a otros dos. Rector, sobre ese punto que tocamos, siendo la Asamblea Universitaria el máximo rector del gobierno, ¿qué pasa si decide podemos cesarlo en el cargo? ¿Usted va a ceder? ¿Usted va a impugnar esto? No, de ninguna manera. Yo me someto a la ley y me someto a las decisiones de la Asamblea. Si la Asamblea dice continuar hasta el proceso eleccionario, estamos para trabajar por la universidad. Si la Asamblea designa otras autoridades encargadas para que continúe con el proceso eleccionario, tenemos que respetar. ¿Cuándo se reúne la Asamblea, señor rector? Tiene que reunirse antes del 6 de septiembre. Será los primeros días de septiembre. Rector, y si se decide instalar un gobierno transitorio en la universidad, ¿usted también entregará el cargo? Es la Asamblea la que decide. Sí, yo entregaré el cargo. Incluso yo ya estaba dispuesto para entregar el cargo el día 13. Yo soy una de las personas que ha promovido este proceso de eleccionario. Que no se haya ejecutado dentro de los plazos no es culpa del rector ni del consejo. Precisamente Es de la instancia que tuvo que hacer su función o el proceso electoral dentro de los plazos establecidos y que lo haya precisamente hecho bien. sobre ese tema ha habido algunos cuestionamientos por parte de algunos candidatos y también de algunos alumnos, ¿no? Señalando de que o dando a entender que esta suspensión de las elecciones o todo esto que ha pasado ha sido como algo confabulado entre el Consejo Universitario, bueno, entre usted y el Comité Electoral para que usted pueda continuar. ¿Cómo ha tomado el Consejo Universitario estos dichos de algunos alumnos y en todo caso también candidatos? También algunos docentes, ¿no? Hemos estado en un proceso político y ustedes deben saber que en un proceso político se habla, se dice, pero todo lo que se dice o se habla a veces no es verdad, se presume, no se habla con la verdad. Yo en este proceso electoral no me he pronunciado, ni para uno ni para otro candidato. No he sacado ningún pronunciamiento, ni para uno ni para otro, ni aclaramiento incluso, a pesar que insinuaban contra mi persona, etcétera, etcétera, o trataban de irrigarme con cualquier otra lista. No he intervenido en nada por mi función, incluso de rector de la universidad. Ahora he salido porque era necesario aclarar y porque este proceso que fue viciado tiene que empezar un nuevo proceso electoral. Vuelvo a recalcar, es una campaña política que se ha hablado de todo, se ha denigrado incluso a personas, se han golpeado, etcétera, pero no lleguemos a esos extremos. Hablemos con la verdad y hablemos con los documentos que acrediten que lo que estoy diciendo se ajusta a la ley, se ajusta a la ley. O sea, ¿hay la posibilidad de que se pueda cambiar el comité electoral o no existe esa posibilidad? Porque es un pedido también que han hecho bueno, algunos docentes y trabajadores también de la universidad. A ver, no es posible. No es posible, ¿por qué? Porque nosotros tenemos nuestro estatuto y dentro de nuestro estatuto el comité electoral se elige para todo su periodo. El cargo es irrenunciable. Solamente puede ser suspendido algún miembro del comité electoral por enfermedad o por cese. Pero no se puede, ya, porque cometí un error o a mí me gusta otra persona que sea, etc. No, es el comité electoral, en este caso, es irrenunciable el cargo, ¿no? El cargo es irrenunciable. Y acá lo dice textualmente. Artículo 382 de nuestro Estatuto de la Universidad. Una vez conformado el comité electoral universitario, sus miembros únicamente pueden renunciar por razones de enfermedad, incompatibilidad legal o cese. O sea que este comité electoral termina su periodo en el mes de diciembre, 30 de diciembre, y la fecha que fue para elegido y para que conduzca esos procesos. Durante esta campaña se ha hablado y a veces
se ha dicho información un poco falseando la verdad. De diferente tipo, de diferentes vistas. Nosotros el licenciamiento, por ejemplo, un candidato dijo que el licenciamiento tiene observaciones y que podíamos perder el licenciamiento. Y eso es algo mentira. El licenciamiento lo hemos obtenido por 6 años. Por 6 años. Y ese licenciamiento se ha prorrogado 2 años más por estado de emergencia. O sea, quiero recalcar que la Universidad Nacional de Salta tiene licenciamiento hasta el 2024. No porque lo diga yo, sino porque lo dice la SUNEDO a través de un decreto legislativo. 1. Las observaciones que nos hace SUNEDO específicamente, y hay que aclararlo porque se tergiversa la información, es exclusiva a lo que es investigación. Un plan de investigación, que los proyectos tengan en el CITE y relacionado a la investigación. En investigación se está avanzando. Plan de investigación ya se ha presentado. Del CITE se está informando a SUNEDO hasta se ha sacado una ley de innovación del parque científico, de innovación y ciencia, que lo administra aquí la Universidad Nacional de Salta. O sea, esas observaciones se están levantando, claro, y va más allá, porque va con leyes y nombre propio. ¿Quién es el administrador del parque científico de acá de Chimbote? La Universidad Nacional de Salta. Entonces, un poco se falsea. Y no es así, se desinforma. Y vuelvo a recalcar que la Universidad Nacional de Salta es una de las mejores universidades del Perú. Estamos en el 14º puesto y quizás estemos avanzando más. Llegaremos al 11 o 12 en estos momentos. Es una de las mejores universidades. ¿Y por qué? Les vuelvo a decir, empezó la pandemia. ¿Quién inició educación virtual? La primera universidad en el norte del Perú por encima de Trujillo, Chiclayo, Piura y Tumbes. La Universidad Nacional de Salta. ¿Quién inició el examen de admisión en forma presencial? ¿Cuál fue la primera universidad que inicia examen de admisión presencial a nivel de Perú? La Universidad Nacional de Salta. Y hay otros indicadores más. Y por lo que estamos haciendo bien, ahora los años académicos nos inauguran ministros. El año pasado, ¿quién inauguró el año académico? El mismo ministro de Educación. Este año volvió a pedir el ministro de Educación inaugurarlo, que por coyunturas políticas no pudo y lo hizo el director general de Educación Superior de Lima. O sea que nos ve, nos observa. La semana pasada nos dan un presupuesto adicional de 805.000 soles a la Universidad Nacional de Salta porque haber cumplido sus indicadores y estar bien durante el proceso educativo. ¿Quién te da 805.000 soles? ¿Y por qué nos da? Porque estamos cumpliendo con los indicadores de calidad. El día lunes me llega otra notificación del área de presupuesto del MEF donde me dan 285 soles, 285.000 soles más. ¿Para qué? Porque hemos crecido como universidad y necesitamos incorporar mayor cantidad de personal. Y te lo da para que sabes. O sea, ¿qué significa eso? ¿A una institución que está bien, el Estado le da? Sí. ¿Está comprometido con el gasto? Sí. Pero si estás mal, ¿te va a dar? No te va a dar. Estamos haciendo las obras y se ven. Se ven las obras. Estamos avanzando, yo les invitaría incluso que vayan por el campo 2. Pero también se tergiversa. Quiero aclarar una vez más. Esa es infraestructura de derecho que está en el campo 2. Derecho, biotecnología, ingeniería mecánica, ingeniería agrónoma que están en proceso de construcción. ¿Quién hizo los perfiles? ¿Nosotros como Universidad de Salta? No, lo hizo el mismo Ministerio de Educación. Le pedimos, porque son obras que tienen más de 10 millones para el proceso de construcción de la obra, de presupuesto.
Entonces dijimos, por favor, apóyennos. Ellos mismos hicieron los perfiles y nos enviaban, y ellos son los que nos controlan hasta ahora cómo va el desarrollo de las obras. Ellos mismos están controlando el proceso. Pero aún así, va más allá. A veces en esta coyuntura política se tergiversa y se piensa mal. Y dicen que entre Contraloría. Claro, pues que entre Contraloría. Y Contraloría ya ha entrado a la Universidad de Santa. 2017, 2018, acá está el proceso del que le ha hecho Contraloría. Acá está, 2017, 2018. Pero va más allá. 2019, 2020. Estoy pasando auditoría, pasé en el mes de julio auditoría, que vinieron desde mayo, junio, julio, una sociedad auditora, por encargo de la Contraloría General de la República, y se pasaron. ¿Que hay observaciones? Sí. ¿De qué carácter? Más que todo administrativo. Porque si hubiese habido de carácter penal o judicial, de oficio lo hubiese hecho y le hubiera dado al Ministerio Público para que intervenga si hubiese visto algo irregular o algo doloso. Pero no está. Estoy pasando toda mi gestión con auditoría de la Contraloría General de la República. Un poco para informarles, y como dice el colega de la industria, pues a veces se habla y no se fundamenta, y hay que hablar con documentación. Rector, hay que remarcar también que la Universidad Nacional de Santa recibe presupuesto, lo que tal vez antes no se veía. Ya, hay que recalcar que la Universidad Nacional de Santa recibe presupuesto lo que antes no tenía. Correcto, pues, excelente pregunta. A ver, la Universidad Nacional de Santa se institucionaliza el año 98 y del 98 más o menos llega al 2010, 2011 y su presupuesto fue solamente 15 millones de soles. 15 millones de soles para la universidad. Y ahora, ¿cuánto es mi presupuesto por parte del Estado? Por parte del Estado estamos llegando a 32 millones de soles. ¿Eso qué significa? ¿Por qué de 15 me dieron 32? ¿Por qué desde el 2009 no pude crecer? 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, no pude crecer. Y ahora llego al 2021, el crecimiento se va dando del 2016 al 2021. ¿Por qué? Porque hay capacidad de gasto, uno. Y porque como universidad hemos crecido. Durante ese periodo 2009-2015, ¿cuántos alumnos teníamos? 1.800. 2.000. Ahora como universidad, ¿cuántos alumnos tenemos? 4.700 que estamos llegando a 5. Si tú tienes mayor cantidad de alumnos, el presupuesto se va a ir incrementando. ¿Eso qué significa? Que la universidad ha crecido. Y esta universidad es un orgullo, Pachito. Es un orgullo. Es una de las únicas universidades acá licenciadas que se hizo acá. Aparte de que hay la Vallejo, la UTP, pero que son privadas y externas que han venido a radicarse acá. Son negocios particulares. En ese sentido, apostemos. Y como vuelvo a repetir, los cambios se van a dar. Acataremos lo que la Asamblea dice. Acataremos lo que la Asamblea determina. Universidad Nacional del Santa, licenciada por la SUNEDU.